llamamos cambio global, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si nosotros no nos adaptamos? Vamos. Y entonces, fíjense bien, para este cambio climático, para que entendamos lo que es cambio climático, es importante que nosotros podamos entender todo el sistema climático. Y por eso ahorita les traigo un poquito de la atmósfera. ¿Qué nos hace la atmósfera? Es una barrera protectora, ¿verdad? ¿De qué nos protege? Contra las radiaciones del sol, sobre todo las ultravioletas. Y también la atmósfera es un amortiguador de temperatura y evita calores y fríos que de otra forma nos resultarían insoportables, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué otra cosa es importante la atmósfera? Porque sirve para transportar humedad de los océanos a los continentes mediante un sistema de circulación, ¿verdad? Y de esa humedad se forman las nubes que al enfriarse dejan caer la lluvia sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del climático, es un funcionamiento global relacionado de todos los procesos que ocurren en y entre la atmósfera. Y en el sistema climático también nosotros podemos ver que está la atmósfera, porque hay transporte de agua, hay transporte en los océanos, hay transporte a través de la atmósfera del aire, ¿verdad? También la biosfera, porque aquí habitamos todos, plantas, animales, microorganismos, y todos vamos a estar con los componentes vivos y no vivos de la biosfera, ¿verdad? Y luego tenemos la parte de la litósfera, y ahorita les puedo recordar, por ejemplo, la semana pasada, qué terribles, no quise traer un video porque esta plataforma de Cisco a veces se congestiona con videos, pero fíjese bien que todos hemos visto los videos de la semana pasada viendo cómo en Santa Bárbara han venido todos estos deslizamientos de tierra por saturación de humedad en el suelo. Pero también ahí alguien en un noticiero lo explicó muy bien y dice, pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Es la deforestación. Y nosotros tenemos un grave problema de deforestación en Olancho, que se inundó en Santa Bárbara, aquí en Francisco Morazán, en fin, en todo el país, porque no está controlado el sistema forestal, cómo se debe manejar de una forma sostenible, ¿verdad? También hay interacción de tierra, de rocas por presión, por humedad, ¿verdad? Todos son fenómenos climáticos. Los fenómenos climáticos siempre van a estar ahí, no se van a ir, ¿verdad? Entonces hay una estrecha relación entre todos los componentes de la biosfera, ¿verdad? Para que se dé la vida y se desarrolle la vida en el planeta. Y si causamos daño, pues a esos componentes, entonces dañamos todo el planeta. Entonces el cambio climático no es una actividad natural, es un producto de la forma en que los humanos estamos manejando el planeta y sus procesos, ¿verdad? Entonces, al estar dañando el planeta y sus procesos, entonces estamos todos los componentes del sistema climático provocando cambios en el clima que van a alterar el equilibrio del planeta y muchos problemas. Y ya vimos uno de los grandes problemas. Se nos vinieron en 15 días 2 huracanes, muchachos. Primera vez en la historia de la vida. Entonces, con esta pequeña pantalla que muestro aquí, con esta pequeña ilustración, vemos que hay una relación entre los océanos. Miren, los océanos transportan calor, salinidad y dióxido de carbono. Y hay un intercambio, ¿verdad?, atmosférico entre el mar y la atmósfera. ¿Y qué intercambia eso? Intercambia calor, agua y pulsos de óxido de carbono. Está también los ciclos biogeoquímicos, donde nosotros transformamos nutrientes que luego se van a transformar en componentes de gases de efecto invernadero
que también hacen que la temperatura promedio de la atmósfera aumente, ¿verdad? El efecto del albedo, ¿verdad? Que es la captura, cuánta irradiación nosotros recibimos. La topografía para nosotros, Honduras, es muy importante porque tenemos una temperatura, una topografía muy irregular. En otros países, en otros lugares, pues son importantes los hielos marinos, ¿verdad? Porque los hielos marinos contienen agua que con el cambio climático, los glaciares están desapareciendo, ¿verdad? Hay fuerza de fricción, hay evaporación. Entonces, si ustedes ven ahí con un continuo intercambio, ¿verdad? De procesos entre lo que sería la litósfera, que sería la capa sólida de la Tierra, ¿verdad? Y también donde habitamos le llamamos pues la biosfera, los océanos, porque son las mayores acumulaciones de agua que vamos a tener, y la atmósfera. Entonces, cuando alteramos procesos de la Tierra, estamos alterando todo este proceso, ¿verdad? Climático, y entonces también vamos a ver que hay variaciones o fluctuaciones climáticas. ¿Y qué hace eso? Pues nos va variando un poco el clima, ¿verdad? De un año a otro, pueden a veces aparecer cada 10 años, cada 3 años, en fin, ¿verdad? Ahí, perdón, ahí me faltó un punto que no lo dividí. Entonces, en otros casos, las variables atmosféricas ayudan a determinar el clima. ¿Y cómo determinamos el clima? Bueno, el clima lo determinamos por varios aspectos: la temperatura promedio, la cantidad de lluvia que nos cae, o sea, la precipitación pluvial, ¿verdad? El oleaje, ¿verdad? Pero entonces cuando vemos que va cambiando, sobre todo situaciones relacionadas con la temperatura y la cantidad de lluvia caída para nosotros y de nieve caída en otras partes del mundo, entonces ahí vamos viendo que vamos a tener fluctuaciones climáticas. Y dos de esas fluctuaciones climáticas que tenemos es el fenómeno El Niño, que se va a producir con una frecuencia de 2 a 7 años. Y esto se genera en las costas del Océano Pacífico, en la zona de Perú y Ecuador, ¿verdad? Le llaman El Niño porque los pescadores pues lo relacionaron con la Navidad, ¿verdad? Pero el fenómeno se llama ENOS, que es el Niño Oscilación del Sur, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que las corrientes oceánicas alteran su vía, ¿verdad? Y causa un calentamiento de las aguas superficiales. Obviamente a ellos les altera los ciclos de pesca, la actividad pesquera, ¿verdad? Porque al calentarse el agua de los océanos, entonces los peces se mueren y la actividad pesquera, pues entonces también decae. Ahorita nos vino ETA y IOTA, que es un año niña. Y el año niña se le llama niña porque es un fenómeno, también ocurre por alteración en corrientes oceánicas. Pero fíjese bien, a nosotros el niño nos causa sequías y ya hemos tenido años que perdemos cosechas y que no tenemos agua, sobre Tegucigalpa, ¿verdad? Es una ciudad sedienta, la llamamos nosotros, por el niño. Pero este año es un año niña. Y mire aquí, esta imagen, me las hizo una amiga para un libro de chicos. Y básicamente es lo que nos pasó con Ieta y Iota, ¿verdad? Que se inundaron las casas, porque se desbordaron los ríos, porque se saturaron las montañas, las cabeceras de agua, ¿verdad? Y como estamos deforestados y como la gente construye en las riberas de los niños, entonces a nosotros la niña nos trae muchas precipitaciones y más lluvia que la que normalmente cae. Y un huracán se va a aparecer más comúnmente en un año niña que en un año niño, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que a nosotros estamos fregados por todas partes. Porque si viene un niño, tenemos todo ese corredor seco de occidente, centro y sur del país, donde perdemos cosecha, donde no hay agua, donde los ríos se secan.
pero estos años niña, ya vieron las consecuencias que nos trae, nos inunda. Algo bien importante que quise explicarles hoy es que no debemos confundir el efecto invernadero con el cambio climático. Son dos cosas diferentes. El efecto invernadero nos permite que nosotros capturemos radiación solar y esta radiación solar nos calienta la atmósfera. Y entonces el efecto invernadero, si ven ustedes aquí, hay una absorción de luz, pero también se refleja una parte de calor hacia el espacio, de tal forma que una cantidad de calor permanece en la atmósfera y eso ha permitido que se genere la vida en la Tierra. El cambio climático global es una alteración que los humanos hemos hecho con nuestras actividades de este fenómeno, que es un fenómeno natural y que nos permitió que floreciera la vida en nuestro planeta, teniendo una temperatura óptima para que todos los procesos se puedan desarrollar, ¿verdad? Mientras que al calentarse, al calentamiento de la Tierra producido por los cambios de los patrones del clima, se le llama cambio climático global. Yo quiero hacerles énfasis en que esta alteración de este efecto invernadero es debido a la actividad humana que hace que libere gases de efecto invernadero y esos atrapen radiación infrarroja, causando una mayor retención de calor en la atmósfera. Y entonces tenemos que recordar que los gases de efecto invernadero, que le llamamos producen el incremento de estos gases en la atmósfera, producen un cambio climático global. El ser humano realiza actividades que incrementan estos gases en la atmósfera. Y el cambio climático es una realidad y tenemos que adaptarnos a los cambios que nos producen. Y como les dije anteriormente, contra el cambio climático no se lucha, se adapta. Aquí rápidamente les voy a dar algunas actividades que hacen que estos gases de efecto aumenten en la atmósfera. Y una es que nosotros dependemos mucho de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Petróleo y todos sus derivados, gas natural en Sudamérica. Algo que sucede, mucha deforestación en verano, ya saben ustedes que hay muchos incendios forestales y que la gente tala porque aquí no hay desarrollo territorial y zonas de bosque son convertidas a pastizales, asentamientos de personas, ¿verdad? Sin ninguna política que realmente haga que haya un orden en el uso de la tierra. Entonces, cuando cambiamos el uso del suelo, ¿verdad? Y pelamos la tierra, la dejamos al desnudo, y miren, los árboles funcionan como bombas porque ellos hacen el proceso de fotosíntesis. Entonces ellos producen oxígeno y fijan dióxido de carbono. Pero si no tenemos árboles, entonces no hay quienes atrapen el dióxido de carbono y ese se va acumulando en el árbol. También la actividad industrial que emite grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera porque va a utilizar otra vez combustible fósil. Entonces, dos de las actividades que más nos dañan va a ser el transporte y la actividad industrial. Mal manejo de los residuos, de la basura. El año pasado fui a las islas, ¿verdad? Y les fui a enseñar a los guías turísticos un poquito sobre cómo trabajar dando guiaje en recursos naturales en esa zona que tiene tanto recurso bonito. Y entonces yo les dije, vamos a ver qué han hecho. Bueno, hemos trabajado en playas, dicen, hemos trabajado hemos ido a varios sitios, pero ellos iban a sitios muy cerquita de las zonas bonitas. Y entonces vine yo y los llevé a un arboreto muy bonito y los llevé a una chocolatería para que vieran algo cultural, que es el chocolate, el proceso de elaboración de chocolate, y algo natural, donde se conservan, por ejemplo,
los recursos biológicos, ¿verdad? En un jardín botánico que puede aprender uno de forma libre sobre las especies naturales que hay. Y me dice, pero mira maestra, es que no traemos los turistas aquí. Y le digo, pero ¿por qué no traen los turistas aquí? Si ves a este lado de la carretera, me dicen y me señalan, mira nuestro basurero, qué feo. ¿Cómo vamos a traer los turistas a que vean esas cosas tan feas? Porque había que por el basurero antes de municipal, antes de pasar por ahí. Y entonces yo les hice la broma y dígale, miren por acá, que aquí tenemos zona boscosa y como solo es un ratito ya no lo ven. Pero la verdad es que no manejamos bien nuestros desechos, ¿verdad? Desde la casa hay que aprender a manejar los desechos, ¿verdad? Y luego, mal manejo de los residuos, la ganadería, la quema del suelo, todas esas actividades que se realizan y que probablemente ustedes ya han oído en sus clases de ambiental, los que llevan ambiental, pues eso contribuye al cambio climático. Y aquí, estos gases, con excepción de los halocarburos, todos son de naturaleza, todos son naturales. El metano en los pantanos, el monóxido de carbono, ahí está. Pero cuando hay combustión incompleta porque no se afinan los motores, se tira mucho monóxido que es tóxico, ¿verdad? El dióxido de carbono que nosotros mismos lo liberamos en el proceso de respiración, ¿verdad? Los óxidos de nitrógeno también de las zonas pantanosas, ¿verdad? De los bosques. Entonces esto se da natural, pero cuando nosotros hacemos esas actividades, entonces tiramos muchos gases que atrapan este calor, ¿verdad? Y aquí tenemos, miren, esta lo tengo yo. Si les pongo una del año pasado, se me olvidó agregárselas, entonces vemos la parte roja y la parte roja que dice que los niveles de dióxido de carbono están aumentando porque el planeta se está calentando. Y nos referimos más al dióxido de carbono porque es uno de los gases que más tiene que ver con el aumento de la temperatura. Aquí tenemos, mire, del 1080 al 89, mire, azulito. Y luego, mire, del 2000 al 2009, le podría poner yo hasta el 2020 y solo está un poco más rojo. Entonces el planeta está aumentando su temperatura. Y entonces estos gases de efecto invernadero son como resultado de la actividad humana. Vamos a hablar específicamente de aquí de Honduras. ¿Verdad? Aquí realmente nos falta mucho en materia de políticas de manejo. Todos firman convenios, todos van de viaje a las grandes conferencias, pero si nosotros nos podemos a pensar realmente se está haciendo suficiente aquí para adaptarnos nosotros a estos procesos de calentamiento climático. Y entonces no. Entonces se ha modelado sistemas de circulación general para ver cómo pueden influir las concentraciones de todos estos gases, que en su mayoría ya vieron que es dióxido de carbono, en la atmósfera. Y bueno, vamos a ver que nosotros ya aquí, solo les voy a repetir, ¿qué nos causa, por ejemplo, mucho dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera? La deforestación, cambio de uso del suelo, los combustibles, quemamos leña y, por ejemplo, nosotros tenemos procesos de cemento y cal. Entonces, esos procesos pueden mejorarse. Por ejemplo, alguien dice, bueno, pero hay ecofogón. Bueno, un ecofogón es un ahorrador de leña. Está bien, y vea que no soy nacionalista, pero conocer cuando algo se hace bien. Por ejemplo, Costa Rica hace mucho filtro en procesos industriales de cemento para recuperar la partícula que sale hacia afuera ¿verdad? Y eliminar un poco de contaminación. El metano pues más viene de procesos de agricultura. Tenemos que alimentar a toda la población, ¿verdad? Mucho de lo de nosotros es más bien en rellenos sanitarios y aguas residuales. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos las aguas residuales. El ganado, es verdad que hayan desecho de metano con su fermentación, la quema es importante, los incendios, el transporte y los rellenos sanitarios, ¿verdad? También nos van a dar metano. Les voy a contar que en México, por ejemplo, manejan sus rellenos sanitarios y capturan el metano
y con ese metano generan energía para poblar. Para nosotros nomás se está yendo, ¿verdad? Algo bueno que tenemos en la pedagógica es, por ejemplo, el proceso que se hizo, ya más adelante les voy a hablar, con el ahorro energético, ¿verdad? El óxido nitroso, pues, también es por el uso de fertilizantes, ¿verdad? En forma natural los cultivos como el frijolito que nos comemos, ¿verdad? Pero también se genera por quema de bosques, por consumo. Nosotros generamos un poquito. Yo les pongo todo esto porque les voy a contar que yo tuve la experiencia, como les dijo ya Eric, de trabajar en el primer inventario nacional de gases de efecto invernadero. Y todo esto, muchachos, se contabiliza para ver cuántas toneladas de gases de efecto invernadero el país está produciendo. Si nosotros reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero, podríamos tener fondos verdes como lo hizo Costa Rica. Costa Rica hizo un plan de enverdecimiento de su país y en menos de 20 años es otra, ¿verdad? Ya estos otros gases, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, los profesores acá de Cátedra de la Tierra les hacen campañas de reciclado de electrodomésticos, les hacen campañas de no usar plásticos de un solo uso, como las pajillas, como los vasitos y platos desechables, estos empaques de styrofoam, ¿verdad? Que tarda tanto tiempo en degradarse y que van a producir desechos de contaminación. Y ahorita tenemos, muchachos, no se imaginan, de mascarillas y guantes que van parando a la tierra y después a los océanos, ¿verdad? También otra vez, si se fijan, el monóxido de carbono es quema de bosque, de combustible fósil, alto consumo de energía. En este país todavía pagamos altas facturas de consumo de energía porque todavía se quema mucho búnker para poder eh, generar energía. Y se está generando energía limpia, pero el precio al que lo están dando es tan caro que no parece que fuera generada de forma limpia, de forma alternativa, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Bueno, varios efectos tiene el cambio climático en la salud. Muchas enfermedades infecciosas, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedades del sistema respiratorio, ¿verdad? Enfermedades de transmisión hídrica por contaminación de agua, enfermedades en la piel, en el sistema reproductivo. La gente usa insecticidas de forma desmedida que pueden con el tiempo causar cáncer, ¿verdad? Y aquí tenemos, miren, algunas de las enfermedades que nosotros tenemos, ¿verdad? Con las problemáticas de fenómenos de niños, las sequías, miren, también las hambrunas, ¿verdad? Y entonces afecta toda la salud humana. Hay un aumento de estrés por calor, por asma, por enfermedades respiratorias, ¿verdad? Mayor incidencia de enfermedades contagiosas. A ustedes aquí ven que dengue, que zika, ¿verdad? Lesiones debido al incremento de desastres naturales, cambios en la dieta porque perdemos cultivos, ¿verdad? En la producción agrícola. Y entonces, ¿por qué les traigo todo esto, muchachos? Porque nadie puede decir, a mí no me afecta el cambio climático, ¿verdad? En la agricultura, mire, perdemos las cosechas, hay erosión, ya vi de tierra, se tiene que modificar la producción agrícola porque a veces no hay disponibilidad de agua. Como no hay gran cantidad de cultivos, aumentan las plagas. En algunos lugares pues se adapta al cambio climático y en otros lugares las cosechas disminuyen, ¿verdad? También tenemos efectos en las zonas, en los recursos hídricos y en las zonas costeras. Y ya ven ustedes que a cada rato las marejadas inundan el sur, que ahorita con las inundaciones las playas también tuvieron efecto. Y se va perdiendo toda esta zona de playas porque hay inundaciones en las zonas costeras, desaparecen las islas, se vuelven más pequeñas, se pierde la región turística para todos los que nos gusta la actividad turística, ¿verdad? Las poblaciones se van de unos lugares a otros porque por el calentamiento y las sequías no va a haber agua. Al no haber agua también impacta la producción de energía hidroeléctrica. Nos la hacen más cara porque hay que comprar más energía, ¿verdad?
cambian los patrones, los ciclos de lluvia, ¿verdad? Dije, el agua se va a distribuir de forma irregular. Entonces ya vieron que afecta la salud, la agricultura, el bosque, la playa, con ello el turismo, y luego en zonas costeras afecta el manglar, que es un sitio de anidamiento de aves, que es un sitio de donde obtenemos mucha comida saludable, ¿verdad? Se pueden agravar, salinizar las aguas subterráneas y entonces también la gente que captura agua de pozo, ¿verdad? Va a tener mayores problemas, va a tener muchas aguas duras, ¿verdad? Van a desaparecer algunas especies, ¿verdad? Y ya vimos que se agravan los daños por tormentas tropicales y huracanes. Y antes decíamos, Mitch, y si ustedes no habían nacido en el 98, ya vieron lo que es un huracán. Eta y Iota vinieron con diferencia de 2 semanas, dejando doble destrucción, y el Valle de Sula se inundó como nunca se ha inundado anteriormente. Ahora bien, si ustedes ven, todos los años que hay lluvias hay inundaciones, y ustedes dicen, ¿y por qué? Las cosas suceden ahí. La gente se va a vivir a la ribera de los ríos. En muchos lugares hay lo que se llama quebradas de invierno. Entonces las quebradas de invierno en el verano están sin cauce, la gente se va, se roba las riberas de los ríos, y ya cuando vienen temporadas muy lluviosas con alta incidencia de precipitación, entonces la gente tiene que salir de ahí. Ayer una noticia en Ceiba decía, y rescatamos 4 familias que se les inundó su casa. ¿Y por qué se les inundó su casa? Pues porque ellos realmente se habían instalado en zonas donde es el causal del río. Entonces ve que no hay ordenamiento territorial. Y bueno, en las marismas, que son las zonas, los ecosistemas marino-costeros, que depende de las mareas, ¿verdad? Entonces, los patrones de profundidad de agua, la temperatura, la salinidad son importantes para mantenerlo, pero también se pueden alterar. Y entonces, cuando hay invasión de mucha agua salada, ahí puede causar salinización de estuarios, de tierras, y perdemos algunas especies, ¿verdad? Puede elevar el nivel del mar, ¿verdad? Los ríos, las zonas costeras, las zonas planas, son las que más se dañan. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, la Lima siempre se inunda, está a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, realmente esta gente tendría que hacer sus construcciones como las hace la gente en la Mosquita, sobre pilones, ¿verdad? Han visto en tela que tela vieja la gente construye y construye sobre pilones, pero en esta situación, como se han inundado tanto los ríos, la gente tuvo que irse a segundos pisos, y todavía algunos los rescataron de los techos de las casas, ¿verdad? Entonces hay inundación en las zonas de humedales. Aquí tenemos una foto de las zonas de humedales. Realmente los humedales, fíjense bien que en los humedales crece mucho el mangle, que es una barrera natural que nos protege, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos mucha deforestación del mangle, ¿verdad? Y entonces ellos son muy susceptibles, aumentan inundaciones, aumentan muchos sedimentos, tempestades. En los de manglar, aparte de anidar las aves, crecen los bivalvos, los caracoles. Allá en el sur crece el curil, que son especies que están en peligro de extinción, y sin embargo las seguimos comiendo, ¿verdad? Hay que cuidarlas, no es que no las vamos a comer, pero hay que en qué momento vamos a pescar y en qué tiempo va a haber época de veda para que la especie crezca y se pueda repoblar, ¿verdad? Luego la biodiversidad, he dicho, ¿verdad? Cambio de uso del suelo, la deforestación en el bosque tropical, pues obviamente van a causar la pérdida de biodiversidad, la destrucción de arrecifes de coral que son tan bonitos, causa el blanqueamiento de ellos, causa daño en los humedales. Ya dijimos que por mucha salinización y por mucho residuo que entra, y algunas especies que no se adapten al cambio climático y especies clave,
pues las vamos a perder, entonces vamos a perder los recursos genéticos del trópico que son tan importantes y que forman la mayor cantidad de recursos genéticos que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Se disminuye la extensión de bosque, al disminuirse el bosque se disminuye la biodiversidad, aumentan los incendios forestales, aumenta la erosión de suelo porque el suelo queda pelado y aumenta la incidencia de plagas. Unas cosas ustedes las ven repetitivas, pero porque aquí se los puse por segmentos. Y entonces aquí tenemos lo que hace un huracán para nosotros y lo que hace una tormenta de nieve para un ecosistema templado. Entonces, ¿qué hacen los modelos? Nos pronostican cómo esa temperatura media global va cambiando, va aumentando las precipitaciones y incluye todo esto, tormentas, huracanes, nevadas, mayor lluvia en unas regiones, menor lluvia y sequía en otras regiones, ¿verdad? También los aerosoles, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, un poco de marejada, las quemas, que ya vimos que tiran mucho desecho, ¿verdad? Los aerosoles están suspendidos en la atmósfera y entonces absorben radiación del sol, ¿verdad? Y entonces reduciendo la cantidad de radiación que alcanza la superficie terrestre, ¿verdad? Aquí tenemos un poco de los manglares y los ambientes costeros, ¿verdad? Que también afectan, ya dijimos, la pesca, ¿verdad? Y hay mucha pesca para consumo humano, aves y animales que dependen de pantanos, de manglares costeros en sus ciclos de vida, que migran acá, ¿verdad? Entonces nosotros muchachos somos dueños de una gran, pero de una, somos dueños no, poseemos en nuestro país, no somos dueños, poseemos el trópico, una gran cantidad de recursos naturales, pero tenemos que adaptarnos al cambio climático. Entonces aquí me faltó un espacio, pero es una adaptación al cambio climático. Entonces nosotros tenemos que saber gestionar los riesgos del cambio climático, porque la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático y la adaptación se centra en los efectos. Se define como que nosotros tenemos que adoptar medidas políticas y prácticas que preparen para hacer frente a los efectos del cambio climático, porque es imposible evitarlo. Y entonces no podemos nosotros seguir viendo cómo la gente se inunda, pierda sus casas, va a vivir a la orilla de un bulevar en una carpa, o miren, estaba una súper cosecha de frijoles y maíz ahorita de postrera y se ha perdido todo por las inundaciones. Entonces, dos cosas que son importantes y que los que conducen el país deberían de trabajar es el agua. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que se llama una cosecha de agua y es recoger el agua de lluvia y almacenarla y conservarla para que en tiempo de sequía tengamos agua. A nivel de ciudades se tienen que hacer mayores construcciones de represado y a niveles de ríos caudalosos también se tienen que hacer pequeñas represas que eviten inundación de los ríos y que a la vez puedan generar energía hidroeléctrica. En agricultura tenemos que ajustarnos a fechas de siembra, a la variedad de cultivos y en algunos casos reubicar las zonas de cultivo. Esto es reordenamiento territorial. La infraestructura, ¿verdad? Incluidas las zonas costeras, ¿verdad? Tenemos que crear zonas que le llamamos buffer contra el aumento del nivel del mar y las inundaciones, pero no son los bordos que todos los años los construyen y los reconstruyen y realmente lo que hacen es que generan riquezas a otras personas, pero la gente siempre se está inundando. Y otro sector que se tiene que adaptar es el sector energía. Y necesitamos, por ejemplo, fuentes, sobre todo para nuestro país, energía solar, energía eólica y biogás de productos de desecho, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, como personas, o como ustedes, como futuros maestros, necesitan contribuir a mitigar el cambio climático?
fíjense bien, nosotros tenemos que exigir que nos lean el contador, porque a veces nos lo promedian. A mí en muchos casos me lo han promediado. Y usted dice, pero cambié todos mis focos ahorradores y sigo viendo el mismo consumo. Vean, muchachos, hay que leer el contador, ver, estarlo viendo para que no le promedien la energía. Hay que tomarle hasta foco. Pero nosotros, por ejemplo, usar focos ahorradores es una de las adaptaciones que ustedes tienen que hacer en su casa. Pero la otra cosa es que su casa no parezca un estadio, sino que ustedes apaguen las luces que no van a encender, desconecten sus cargadores, sus regletas, porque los cargadores son vampirines, le llamamos, que van consumiendo poco a poco energía, ¿verdad? Por ejemplo, en las oficinas, el aire acondicionado se tiene que encender por horas. Nosotros cuando vamos a pedagógica nos permiten que lo encendamos solo de 10 de la mañana a 12. Si nos vamos a almorzar a las 12 lo apagamos y luego lo encendemos de 1 a 3. Como vivimos en trópico, debemos usar menos agua caliente. Algo que es importante para nosotros es separar y reciclar la basura. Entonces usted dice, ay, pero ¿y de qué me sirve eso? Pues bien fácil, ¿verdad? Nosotros, si separamos la basura, miren, separan ustedes botes de vidrio, botes plásticos, latas de aluminio. Ahí les ayudamos a los pobres señores recogedores de basura a que ellos utilicen el reciclado, porque ellos lo venden y capturan el papel, el cartón, que son actividades que nosotros también hacemos en Cátedra de la Tierra. Generan ellos fondos, ¿verdad? Y separamos la basura, ¿verdad? Ahora, a nivel estatal, tenemos que tener mejores depósitos de basura, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos son los vertederos al aire libre, semi mecanizados. Llega un tractor y le mete el tractor. Y lo que necesitamos es que realmente sean rellenos sanitarios donde se tape, donde se genere energía, donde después se construya un parque, no un poblado, porque eso se va a ir hundiendo con el tiempo, ¿verdad? El otro día platicábamos con la profesora Mayra que hay que plantar muchos árboles en las riberas de los ríos. ¿Para qué? Para evitar, como dijimos también, a nivel de infraestructura, pero a nivel personal, y no invadir las zonas de los ríos, ¿verdad? Cambiar uso de combustibles fósiles a energía limpia, y nosotros ya estamos como un poquito con los paneles solares generando la energía. Y en muchos poblados un panel solar al inicio es una inversión alta, pero con el tiempo vale la pena. Y luego el ahorro de agua es importante para nosotros. Y bueno, nosotros no reciclamos agua, pero fíjese bien que a nivel de las ciudades lo que se debe hacer es que las alcaldías hagan las lagunas de oxidación, exijan las lagunas de oxidación a la industria, y nosotros deberíamos de tener un reciclado al menos de nivel primario para no vertir esa gran cantidad de desechos de fecalismo que salen de nuestras casas, porque realmente de ríos, ahorita que se inundaron pudimos ver los ríos, pero si no, en verano lo que tenemos son sendas cloacas, porque todo lo que sale de nuestras casas, por ejemplo, aquí va a parar al río Choluteca, en Tegucigalpa. Entonces nosotros podemos hacer pequeños pasos. Aquí tenemos paneles solares, que son medidas de mitigación, ¿verdad? Recuperación de pastos, energías renovables. Quienes usan motores, usarlos de forma eficiente, motores eficientes. Un manejo forestal sostenible necesitamos. Un sistema de transporte eficiente que no esté en esas grandes colas de tráfico, ¿verdad? El trans que nunca se hizo era una buena idea, pero como se perdió, ¿verdad? Se perdieron los fondos. La gente en las zonas rurales puede practicar la agroforestería, ¿verdad? Agrícola con forestal, las capturas de agua, ¿verdad? La producción en invernaderos nos va a ayudar, ¿verdad? Y bueno, no usar tanto químicos, sino que hacer un manejo ecológico, ¿verdad? De las plagas.
reforestar todas las zonas degradadas y al reforestar y no invadir sitios de parques nacionales o reservas de montaña, pues estamos conservando la biodiversidad. Y ya para terminar, porque ya deben de estar un poco preocupados por todo lo que les he dicho. Nosotros somos un país altamente vulnerable. Los países en vías de desarrollo como nosotros somos los más vulnerables a los impactos del cambio climático, aunque quienes producen mayor gas de efecto invernadero pues son los países industrializados, ¿verdad? Sin embargo, son los que más capacidad de servicios energéticos, infraestructura y tecnología necesitamos para adaptar, ¿verdad? Los pequeños estados insulares en desarrollo tienen mayores riesgos, ¿verdad? Por la erosión de las playas, porque sube el nivel del mar y no es fíjese que eso del aumento del nivel del mar no es porque se derriten los glaciares, sino que más bien es por una expansión térmica del agua, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, los sitios de pesca, la costa norte, el sur, las islas de la bahía, poco a poco los vamos a ir perdiendo. Somos muy vulnerables y se hacen en este país se está haciendo muy mal manejo de los recursos naturales, ¿verdad? Que todos podríamos aprovechar, ¿verdad? Entonces yo les dejo una reflexión, cómo vemos todos, que todos podemos en pequeña porción contribuir a mitigar el cambio climático de nuestra casa, que todos estamos a tiempo y que todos somos y seamos responsables, ¿verdad? No es que yo voy a sembrar un arbolito porque me van a dar una participación en Cátedra de la Tierra. No es que yo voy a sembrar especies que atraigan las mariposas, las abejas y las mariposas, porque quiero que me den una participación de Cátedra de la Tierra, sino porque cuando hacemos todas esas actividades, nosotros estamos haciendo trabajo para adaptarnos al cambio climático, para conservar nuestra diversidad. Todas las actividades que ustedes hacen así son de sensibilización. Y como les dije, y termino con esta frase, pues no debemos luchar contra el cambio climático, debemos adaptarnos y ser resilientes, ¿verdad? Resiliente significa nos adaptamos al cambio climático. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Preguntas, ¿verdad? Y siempre les digo, cuidemos nuestro planeta. Ok, agradecemos infinitamente a la magíster Zoila Moncada por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Estamos seguros que vamos a poner en práctica sus recomendaciones. El chat, interrogantes de los participantes referentes al tema, algunas ya fueron contestadas durante su presentación, pero las que no lo fueron se las diré a continuación. Ok. Por favor, si nos puede dar un ejemplo de buen manejo de residuos en nuestros hogares. Ok, perfecto. En nuestros hogares, ¿cómo debemos manejar los residuos? Fíjese bien que nosotros gastamos y tenemos unos servicios de empaquetamiento súper brutales que parecen de país de primer mundo. Entonces, lo primero es, vaya al supermercado o al mercado con su bolsa de comprar. Así evita gastar tantas bolsas plásticas. Si lleva bolsas plásticas a su casa, no las tire. Úselas en los contenedores de sus baños, de sus inodoros, para ahí solamente deposite la parte que nosotros usamos de residuos de papel higiénico. No hay que revolver la basura. Separar la basura que sale de la cocina. Todo, por ejemplo, lo que es materia orgánica que viene de verduras y de frutas, conchas de huevo, residuos de café, eso se puede utilizar para elaborar abono orgánico. Si usted utiliza mucho papel, mucha prensa, mucho cartón, sepárela en bolsa aparte. Y también separe lo que son las latas, no importa de qué tipo de lata sea,
de aluminio y hay otras latas donde compramos toda esta comida que ya viene preservada, ¿verdad? Que de paso es mejor comprar comida natural. Las botellas plásticas, no usen, por ejemplo, una forma de evitar residuos es que ustedes caminen con su bote de agua y lo llenen de su casa y no estén comprando agua empaquetada en botellas plásticas. Sin embargo, si la generan, entonces así, al momento que a ustedes les recogen la basura va separada. Así deberíamos también hacer en la universidad. Y algunos dicen, pero si todo va al mismo basurero. No, no es cierto, porque los señores del carro de la basura van separando. Si ustedes se fijan, ellos llevan grandes costales donde van separando esos tipos de basura porque ellos la revenden para reciclado, porque los plásticos van ahí nomás al Salvador y el metal se vende, ¿verdad? Y la botella se vende también, el vidrio, se recicla, ¿verdad? Listo. Listo. Otra consulta. Dicen, ¿por qué nuestro país es tan vulnerable a este problema del niño y la niña? Y de manera fácil, ¿cómo puedo diferenciar respecto al clima el niño de la niña? Bueno, el niño y la niña, fíjese bien que no lo podemos diferenciar tan fácilmente porque es una modelación climática que, por ejemplo, nos hace el centro de Miami para nosotros. Y en Panamá hacen los modelados, porque todo esto, como les digo yo, son variables climáticas. Temperatura, precipitación pluvial, también el oleaje. Sin embargo, lo que hace, ¿por qué somos vulnerables? Varias cosas. Una es por falta de políticas institucionales que nos tienen el país hecho un desorden. Y como les dije, no hay ordenamiento territorial. Dos, porque naturalmente estamos en la ruta de huracanes y eso no lo podemos evitar. Y recibimos fenómenos que vienen de dos océanos. Pero también gracias a eso y a la forma de nuestro territorio, tenemos gran cantidad de ecosistemas que nos dan gran cantidad de diversidad. Pero otra causa de la vulnerabilidad es la deforestación y la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque la gente se viene de sus pueblos a probar suerte a las ciudades. Y aquí la vida es más difícil que en los pueblos. Entonces se van a instalar a zonas donde pasan los ríos, hay deslizamiento de tierra y entonces esas zonas ya deberían de estar deshabitadas. Pero como no hay ordenamiento territorial, entonces ustedes vieron el otro día el pobre muchacho que mataron, porque ellos trabajan en los bordos. Y dice, sacamos arena. Oiga, me socaban arena de la ribera. Eso es, pero es un súper mal manejo. Pero ¿por qué lo hace la gente? Lo hace por pobreza, ¿verdad? Entonces tenemos extrema pobreza, tenemos políticas inadecuadas, ¿verdad? Y no hay un ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, una vez que hagamos eso, también fíjese bien que cuando hubo Mitch, se dijo que había que habilitar albergues permanentemente que estuvieran ahí. Yo le voy a decir, Houston inunda todos los años y ellos no sufren lo que nosotros sufrimos. ¿Pero por qué? Porque la gente paga seguro de casa. Es que la pobreza nos trae un montón de consecuencias y acuérdese que estamos en un país que cada día nos empobrecemos más, ¿verdad? Y entonces somos vulnerables naturalmente y eso no lo podemos quitar, pero cuando la gente se va a vivir a riberas de ríos, nos hace más vulnerables, ¿verdad? Ok, excelente. Y bueno, voy a resumir porque hay varias preguntas y no nos va a dar el tiempo, ya estamos casi. Sí, estamos sobre tiempo, sí. Dos últimas preguntas, Lee. ¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Ok, fíjese bien que es que le llamamos cambio climático porque es una variabilidad, ¿verdad? De los componentes del clima. Temperatura, presión, humedad. Pero cuando nos referimos a global,
¿verdad? En realidad deberíamos decir cambio climático global, porque el cambio climático se está dando a nivel de todo el planeta, porque la temperatura media del planeta, que es la medida, ¿verdad? En promedio, está aumentando 1 grado centígrado cada cierto tiempo, y eso es lo que queremos evitar tratando de reducir, no quitar, porque no me van a decir ustedes que no vamos a depender de combustibles fósiles o de electricidad. Tendríamos que volver a los tiempos antiguos, donde la gente ni siquiera tenía luz, ¿verdad? Y ahora, pero algo que podemos hacer, por ejemplo, la reducción del uso. Somos muy tecnólogos y queremos un teléfono este año, otro teléfono el otro año. Entonces eso nos hace que generemos más desecho, ¿verdad? Entonces, en realidad es cambio climático global. Debe ser cambio climático global, porque estamos ante un fenómeno climático que nos está cambiando mucho las variables climáticas y nos está elevando la temperatura del planeta a nivel mundial, a nivel global, a nivel del planeta. Listo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, Lick. Agradecerles a todos su participación, jóvenes. Están cordialmente invitados para los eventos de mañana a las 10 de la mañana y también a las 2 de la tarde, ¿verdad? En este momento les voy a colocar el link para el formulario y la palabra clave. Ya saben, deben leer ese formulario para que todos tengan su registro de Cátedra de la Tierra asegurado, ¿verdad? Ha sido un placer, mucho gusto, Magíster. Muchas gracias también, y gracias por la atención a los muchachos. De verdad, nos toca ejecutar estas acciones que nos ha recomendado. Si no lo hemos hecho, claro, poner en práctica. Todos somos responsables, entonces cada quien tiene que poner su granito de arena. Muy agradecida. Muchísimas gracias. Muy agradecida también con ustedes. Que tengan un buen día. Igual, buen día.